están? Buenos días. Buenos días. Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Manuel Salas y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la predicación de la palabra. Y estamos en esta tercera semana la cuarta semana de esta serie de recordarles que la primera semana tuvimos una prédica introductoria y las 2 semanas anteriores ya entramos como en profundidad a estudiar 2 de los 7 yo soy. El primero fue el pan de vida y la semana pasada Camacho nos predicó la luz del mundo. Entonces esta semana y la próxima, de hecho, tengo el privilegio de poder compartir con ustedes yo soy la puerta y yo soy el buen pastor. Entonces me aproveché un poco de la oportunidad que tengo de poder de predicar las 2 semanas seguidas, porque esta prédica con la próxima semana van conectadas entre sí. Ya nos vamos a dar cuenta porque el texto en sí que vamos a estudiar hoy nos habla de los 2 yo soy, de la puerta y el buen pastor, juntos en el mismo texto. Entonces vamos a profundizar un poquito en los 2 para que a la vez no se pierdan la próxima semana, porque en sí va como conectado. Entonces para que lo tomemos ahí en cuenta. Pero bueno, vamos a orar y vamos a iniciar con esta prédica de hoy. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por el privilegio que nos das de poder reunirnos acá como comunidad, Señor, y como iglesia. Queremos poner este tiempo juntos en tus manos, Señor. Queremos orar para que sea tu Espíritu hablando a través de mí, Señor, y que sea tu Espíritu también abriendo nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para poder recibir tu palabra de una buena forma, Señor. Y sobre todo, Señor, que tu palabra no llegue vacía a nuestros corazones, sino que produzca algo en nosotros, Señor, y que no salgamos de la misma manera de acá, Señor, sino que podamos dejar que tu palabra nos transforme, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, y es en tu nombre que oramos. Amén. Bueno, el texto que vamos a estudiar hoy es Juan 10, del 1 al 18. Entonces, vamos a leerlo. Si usted necesita una Biblia, ya atrás tenemos Biblias en físico por si quiere tenerlo así. Si no, puede recurrir a su celular, y si no, también ahí en la pantalla va a estar proyectado el texto. Entonces vamos a leerlo y luego vamos a adentrarnos un poco en estudiar el texto. Dice así, Juan 10, del 1 al 18: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconoce su voz, pero jamás seguirán a un desconocido. Más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Por eso volvió a afirmar: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado y no les importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre.
Bueno, el texto que estamos viendo hoy es un texto que nos habla bastante y utiliza una analogía enfocada en el pastor y en las ovejas. Entonces quiero preguntarles si alguno de los que están acá tienen alguna experiencia con ovejas. No, ¿verdad? Creo que es bastante difícil porque por contexto, nosotros creciendo en un contexto como Costa Rica y en este caso en específico, aquí en Nosara, pero es bastante difícil que alguno de nosotros tenga alguna experiencia con ovejas. Yo una vez tuve una experiencia con ovejas y tuve el privilegio de ir a Israel y nos llevaron a una granja con bastantes ovejas y parte de la actividad era entender cómo funciona todo el mecanismo y todo lo que con ovejas tiene que ser. Que obviamente para mí en ese momento fue bastante nuevo y bastante aprendizaje, pero recuerdo que nos dieron una lista de cosas que teníamos que hacer y simplemente nos mandaron como al campo y vaya y haga, ¿verdad? Fácil respuesta es que esto fue un caos. ¿Por qué? Porque ninguno de los que estábamos ahí sabemos lo que estábamos haciendo. Y las ovejas son bastante difíciles de manejar, por así decirlo. Nos devolvemos otra vez, nos explican algunas cosas y cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Nos mandan otra vez a hacer la actividad y las cosas que nos habían puesto. Y pues claramente en este caso fue un poco mejor que antes. No de la misma manera, pero sí, como que las cosas fueron diferentes. Y hablo en esto porque más adelante vamos a profundizar en esto, y esto es lo que quiero enfocarme ahorita al principio, y es lo que decía ahorita, ¿verdad? Nosotros crecemos en un contexto que tal vez no tenemos el conocimiento claro, entonces vamos a la Biblia y encontramos esta analogía, y muchas veces solo vemos como de Jesús hablando con una analogía y enseñando algo a los fariseos en este caso, pero si nosotros no logramos entender y profundizar este tipo de cosas, se nos hace a veces muy difícil poder saber la riqueza que hay detrás de un texto como este. Y entonces quiero contarles una cosa de un libro de un autor que se llama Philip Keller, y él escribe un libro que se llama Un pastor observa el Salmo 23. Entonces este autor, Philip Keller, él fue un pastor literal de personas, pero también de ovejas. Y este autor describe una condición muy particular que suele sucederle a las ovejas, y se le llama como una oveja derribada o una oveja abatida. Y se refiere a la oveja que por su propio peso, o muchas veces por recostarse en un lugar equivocado, esta oveja termina boca arriba, con las patas para arriba, y es incapaz de volverse por sí misma, volver a su posición original por cuenta propia. Dice Keller que es esto que le sucede a las ovejas, le pueden suceder a las ovejas inclusive si son más fuertes, si son ovejas sanas o ovejas experimentadas. Pero dicen que inclusive esas ovejas pueden quedar en esa misma posición. Y cuando eso sucede, si el pastor no las encuentra a tiempo, están prácticamente condenadas a morirse, ¿verdad? Las ovejas empiezan a patear, a desesperarse, se empiezan a cansar, y porque realmente no pueden hacer nada por cuenta propia, ¿verdad? Necesitan que el pastor las llegue a salvar de la posición en que están. Y cuento esto porque esta descripción es bastante fascinante y es profunda y es reveladora para nosotros, porque las ovejas en muchísimos sentidos dependen totalmente de su pastor, ¿verdad? Las ovejas son animales frágiles, se asustan por todo, tienen muy poca capacidad para poder defenderse o encontrar su propio camino, ¿verdad? Como si escuchamos historias de ovejas, nos damos cuenta de que las ovejas se pierden, ¿verdad? Como que la historia de eso que habla, lo que dice el texto, que llegan el lobo a atacar, es cierto, ¿verdad? Como las ovejas son carnadas fáciles para los depredadores, porque no pueden defenderse por sí mismos, no pueden hacer nada al respecto. Y lo más interesante de esto es que la Biblia, una y otra vez, nos compara a nosotros con las ovejas. Vean lo que dice el Salmo 103, dice: reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado.
Isaías 53:6 dice: todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Verdad? Así como estos dos ejemplos que les puse, hay muchísimos más ejemplos donde somos comparados con las ovejas. La palabra de Dios, las escrituras son ricas en imágenes que nos representan a nosotros como ovejas. Y sin embargo, nosotros, las personas que vivimos en este siglo, actualmente, con nuestra propia experiencia, con nuestro propio entorno, estamos limitados a poder apreciar una analogía como esta utilizada en la Biblia. ¿Verdad? Si yo menciono Costa Rica, ¿qué es lo primero que se viene a su mente? Naturaleza. ¿Qué más? Playas. ¿Qué más? Surf. Café, ¿verdad? Jungla, animales, biodiversidad, ¿verdad? Como que fácilmente imágenes se nos vienen muy fácil así a la mente. ¿Pero por qué? Porque es el entorno en el cual hemos crecido, es el entorno donde nos encontramos. Y por consiguiente, nuestra mente va a ser una asociación más fácil hacia eso. ¿Verdad? Nuestra experiencia da forma como nosotros entendemos y nos relacionamos con las palabras que leemos y que nosotros escuchamos. Entonces, por eso estoy haciendo bastante hincapié en esto, porque, ¿verdad?, somos honestos y sinceros, no crecemos en un entorno donde se nos hable de ovejas y se nos hace, ¿verdad?, muy desconocido a todos nosotros. ¿Verdad? Nuestra imagen del siglo en el que estamos actualmente, de la realidad de las ovejas y los pastores del siglo I, de los tiempos de Jesús, es bastante separada. Y en aquellos tiempos el pastoreo era una labor bastante personal. ¿Por qué? Porque el pastor no solo vigilaba a sus ovejas desde lejos, sino que dice el texto que caminaba delante de ellas, los guiaba, los llamaba por su nombre. ¿Verdad? El pastor conocía cada una de las ovejas, aunque ante el ojo humano todas se vieran igual, el pastor sabía diferenciar cada una de sus ovejas. Él las conocía por características específicas de cada una de las ovejas. Y aunque algunos criaban ovejas para el sacrificio o para alimento, la mayoría de la crianza de las ovejas era para la lana. Entonces lo que significaba es que ellos iban a pasar muchísimo tiempo con un rebaño en específico. Y entonces la vida de una oveja dependía totalmente y completamente del cuidado y la presencia constante de su pastor. Entonces, cuando yo leo el texto de Mateo 9:36 que dice, al ver, ¿verdad? Jesús mismo dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Verdad? No había imagen más triste y trágica que una oveja sin pastor. ¿Verdad? Era una oveja realmente perdida, sin cuidado de alguien. Y si vemos en este texto, Jesús dice que está hablándole a los fariseos, entonces está hablándole a judíos, a personas que entendían un poco de lo que Jesús les estaba hablando, por el contexto en el cual ellos habían crecido y el contexto que se encontraban. Entonces ellos entendieron perfectamente el mensaje de Jesús. Y entonces hoy en día usted y yo necesitamos entenderlos. ¿Por qué? Porque esto describe el mundo actual en el que nosotros vivimos. Pero vivimos rodeados de personas y a veces incluso creyentes que se sienten perdidos, abatidos o sin dirección, mientras hay otras personas que viven bajo o disfrutando de la seguridad y el consuelo de estar siendo guiados por el buen pastor. Entonces lo que vamos a hacer es dividir el texto de Juan 10 del 1 al 18 en tres partes diferentes
para poder ver tres características diferentes del pastor. Y entonces, de los versículos 1 al 6, vamos a enfocarnos en la relación que hay entre el pastor y las ovejas. Y los versículos del 7 al 10, vamos a enfocarnos en la provisión del pastor para sus ovejas. Y desde los versículos 11 al 18, vamos a ver sobre el amor y la entrega del pastor hacia sus ovejas. Entonces, si usted toma notas de ese texto, lo vamos a dividir en tres partes para poder entenderlo de una mejor manera. Entonces, ya entendiendo un poco la importancia de darnos cuenta del contexto de las ovejas y qué tan relevante e importante es, voy a leerles otra vez el versículo del 1 al 3 y dice: les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Entonces Jesús comienza su enseñanza describiendo una escena muy familiar para su audiencia, para las personas a las cuales les estaba hablando. Los pastores judíos guardaban sus ovejas en dos tipos de rediles. Cuando estaba en el campo, era un redil pequeño, un corral de piedra con muros bajos. Puedes pasar todo, creo que puse una imagen ahí. Ajá, ahí está una imagen que pude encontrar en internet como para poder entenderlo bien. Yo soy una persona bastante visual, entonces me gusta hacer esto, buscar imágenes que me ayuden como poder entender lo que estoy leyendo muchas veces. Entonces, existen dos tipos de rediles: el redil más que se daba en el campo, que era un redil pequeño con piedras alrededor y una sola puerta. Pero luego estaba el redil que era comunal. El redil comunal era que se daba más como en las ciudades. Entonces, en el redil comunal, varios pastores metían todas sus ovejas en conjunto, bajo un mismo corral y bajo el cuidado de un portero, bajo el cuidado de una persona en específico, que ese era su trabajo, el cuidado de la puerta. Y el ejemplo que Jesús está utilizando lo está hablando a través de el redil comunal. ¿Verdad? Si leemos el texto nos damos cuenta de que entra el redil y él empieza a llamar a sus ovejas. ¿Verdad? Entonces habían diferentes ovejas en el redil. Y Jesús, precisamente, esta última imagen, imagina, ¿verdad?, el pastor acercándose al corral comunitario y el portero lo reconoce y lo deja entrar. Y mientras está caminando varios rebaños mezclados, sus ovejas identifican su voz. ¿Verdad? Para cualquiera que no conociera el oficio del pastor, de ser un pastor, eso se podría ver como un caos, ¿verdad? Ver un montón de decenas de ovejas mezcladas entre sí y que sus ovejas identificaran al pastor solamente por su voz. Y lo interesante de esto es que el texto no lo dice, y el contexto cultural del pastoreo tampoco no lo ve así. Es que el pastor no las empieza a separar por fuerza, ¿verdad? Ni con gritos, simplemente habla. Dice que algunos pastores cantaban algunas canciones en específico o las llamaban con un tono en particular, y entonces sus ovejas empezaban a moverse una por una siguiendo la voz del que las estaba llamando. ¿Verdad? ¿Se acuerdan la historia que les conté al principio cuando yo tuve la experiencia con las ovejas? Uno de los principales problemas que tuvimos al enfrentarnos con las ovejas es que claramente ninguno de nosotros era el pastor de esas ovejas. Entonces, ¿qué nos iban a hacer caso? Porque de hecho uno de los trabajos que teníamos que hacer era moverlos de un redil a otro, y cuando abrimos el redil fue un desastre. Y era eso, porque ninguna de las ovejas nos iba a oír a nosotros, porque no éramos los. Y entonces en el versículo número 3 Jesús explica esto, ¿verdad? Que las ovejas oyen su voz.
Y esa es la esencia de la relación entre el pastor y sus ovejas. Una relación basada en la voz, en la confianza, en el conocimiento mutuo. Ahora dicen que en el Medio Oriente se dice que muchas personas intentaban engañar para poder robarse, según ellos, algunos rebaños de algunas ovejas, se vestían con la misma ropa del pastor, y aunque se parecieran o se vieran iguales, las ovejas no respondían a esta persona, ¿verdad? Porque solo iban a reconocer la voz de quien los cuidaba realmente. Y creo que eso es demasiado importante para nosotros, y quiero que entendamos esto, ¿verdad? La relación entre pastor y oveja es basado en la voz. ¿Verdad? Yo creo que he contado un poco de esto, de cómo mi esposa y yo terminamos aquí en Osara, pero quiero volver a usar este ejemplo porque fue un proceso bastante de diferentes cosas sucediéndonos. Pero nosotros trabajamos en una iglesia en San José como los líderes de jóvenes en esa iglesia, y llegamos a un punto donde nos dimos cuenta que Dios tenía algo más para nosotros y que teníamos que hacer algo al respecto. Pero lo que pasaba es que teníamos miedo de dar el paso, ¿verdad? ¿Cómo vamos a renunciar a trabajar en esta iglesia si no sabemos qué tiene el Señor para nosotros? Y una de las cosas que a mí tal vez me ayudó bastante es que yo empecé a sentir eso, de que deberíamos hacer algo porque el Señor tenía algo, y mi esposa también empezó a sentir lo mismo, ¿verdad? Entonces cuando ya los dos estamos escuchando lo mismo o sintiendo lo mismo, creo que es claramente Dios hablando. Y yo siempre le digo a las personas, ¿verdad? Cuando vos trabajás en el mundo secular, nosotros que nos dedicamos al ministerio, tal vez aplica un poco diferente, pero cuando vos trabajás en el mundo secular, ¿verdad? Si tenés ese trabajo, X trabajo, el que sea, ¿verdad? Vos no soltás ese trabajo hasta no tener lo otro, ¿verdad? Vos no decís voy a renunciar y a ver qué agarro. No, yo renuncio hasta que ya tenga la otra opción de trabajo. Pero nosotros estábamos sintiendo de Dios que teníamos que soltar esto sin saber qué era eso. Entonces imagínense, dejar un trabajo, dejar un salario porque la iglesia nos estaba pagando sin saber qué era lo siguiente, nos llenaba de miedo. Pero sabíamos que el Señor nos estaba guiando, porque sabíamos que provenía del Señor. Entonces decidimos renunciar a la iglesia. ¿Pero por qué? Porque sabíamos que era algo que provenía del Señor. Y más adelante les voy a contar cómo el Señor se encargó de asegurarnos de que realmente era algo que Él nos estaba guiando a hacer, ¿verdad? Pero cuento esta historia porque es una historia clara en nuestras vidas, donde estábamos dependiendo meramente de la voz del pastor. Y quiero que entendamos esto, ¿verdad? Jesús no nos guía con imposiciones ni con miedo, sino con una voz que amamos y reconocemos. Él nos llama por nuestro nombre, conoce nuestras particularidades, conoce nuestros miedos, conoce nuestras fortalezas. Pero entonces lo que nosotros podemos observar acá es familiaridad de las ovejas con su pastor. Y Jesús lleva esta idea aún más lejos. Está en el versículo 14 y 15 cuando dice: yo soy el buen pastor, que ese es el otro yo soy, que hoy estoy hablando un poquito, pero vamos a profundizar más la próxima semana, porque es relevante e importante y se conectan entre sí. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Y esa afirmación es bastante asombrosa o poderosa, porque Jesús nos está diciendo que nos conoce con la misma intimidad con que el Padre conoce al Hijo. Y no hay una relación más profunda, más completa ni más perfecta que la relación del Padre con el Hijo. Y Jesús usa esa relación para describir cómo Él nos conoce a nosotros.
Y entonces eso significa que su conocimiento de nuestras vidas no es un conocimiento superficial, sino que es un conocimiento interno. No se limita a lo que nosotros mostramos en el afuera. Él conoce lo más íntimo de nuestros corazones. Lo que nadie más sabe, el Señor lo conoce. Él conoce nuestro pasado, nuestras caídas. Él conoce nuestro presente. Él conoce nuestras luchas actuales, nuestros anhelos no cumplidos. Él conoce nuestro futuro. Incluso antes de que nosotros lo vivamos, el Señor conoce todo de nosotros. Vean lo que dice el Salmo 139, del 14 al 15. Yo te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Pero si yo pudiera describirlos a ustedes con alguna cualidad, con toda honestidad, tendría que ser por algo exterior o algo de lo mínimo que he podido conocerlos a ustedes y no de su interior. ¿Por qué? Porque no los conozco tanto. Pero y si yo pudiera decir algo interno es porque hay una relación mayor. Y podría decir algo, en este caso de mi esposa, de mi hija. Pero el Señor no es así con nosotros. El Señor conoce lo más profundo de nosotros. Él nos llama suyos. Y lo más poderoso de esto es que no solo Él nos conoce, sino que también Él nos da la posibilidad de conocerlo a Él. ¿Verdad? El versículo dice, Jesús dice, oirán mi voz. Y esa es la marca de una relación verdadera con Cristo. Es reconocer su voz. Sabemos cuando Él nos habla. ¿Verdad? Muchas veces es un momento de paz en medio del caos. Otras veces es una palabra una palabra en su escritura que llega a nuestro corazón. ¿Verdad? Esa es la familiaridad espiritual entre el creyente y un pastor. ¿Verdad? Nosotros no podemos verlo, pero sabemos quién nos está hablando. Y yo creo que esto es lo profundo de esto, porque Dios nos da la posibilidad de poder escucharlo y poder saber que es Él quien nos está hablando, y también nos da la posibilidad de poder escuchar y darnos cuenta cuando no es su voz, cuando es muchas veces el enemigo tratando de hacernos creer que es Él. Jesús agrega en el versículo 4 que dice, cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, ¿verdad? Estamos hablando de que era un redil comunal, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Y esta es la esencia de la relación con el buen pastor. Si usted está fuera del rebaño, Él nos está ofreciendo una relación eterna de paz y de gozo, una relación inspirada en la del Padre y el Hijo, una relación que llena, una relación que satisface. Si ya usted es una oveja, esa relación no es solo una promesa, pero es la realidad fundamental de nuestra existencia, de quiénes somos nosotros como creyentes. Y entonces es algo que tenemos y es algo que debemos de aprender a apropiarnos plenamente de los beneficios que podemos recibir de esa relación. Y el versículo 6, Juan nos da un detalle bastante importante. La respuesta de quienes escuchaban a Jesús. Él usó una figura importante para enseñarles, pero ellos no comprendieron, que eran ellos los fariseos a los que Jesús les estaba hablando. Ellos no comprendieron todo lo que Jesús estaba tratando de decirles, y que normalmente
de todas las historias que suceden con Jesús tratando de explicarle algo a las personas es así, ¿verdad? Como Jesús tiene como que ir recontando la historia para ver si logran entender. Pero en este caso, otra vez, no habían comprendido lo que Jesús estaba tratando de decirles. Sí entendieron la imagen de las ovejas y el pastor, pero no comprendieron la realidad espiritual que había detrás de estas imágenes. Y digo eso porque muchas veces nos pasa. Sí, hemos leído este texto miles de veces y entendemos la imagen de oveja y pastor, pero no comprendemos la realidad espiritual que hay detrás de esto que el Señor está hablando. Y es ahí donde Jesús los lleva a lo más profundo y utiliza una metáfora mostrando que el ser sus ovejas significa recibir provisión, recibir cuidado y protección. Y es aquí donde empezamos a descubrir el siguiente yo soy. Y vamos a verlo en el versículo del 7 al 10. Y esto es lo que dice: por eso volvió a afirmar, les aseguro, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ya vimos la relación del pastor con sus ovejas. Es una relación basada en la voz, en esa conexión de poder escuchar la voz del pastor. Esa es la primera parte. Segunda parte, que es la que nos estamos moviendo actualmente, es la provisión del pastor para sus ovejas. Y entonces, ¿qué quería decir el Señor al referirse a sí mismo como la puerta? ¿Qué quería decir Jesús cuando estaba hablándoles a ellos de que Él era la puerta? Hay un evangelista británico que se llama G. Campbell Morgan que cuenta una historia que él estaba cruzando el Atlántico y en este barco él iba con otro erudito del Antiguo Testamento que se llamaba George Adam Smith, y cuenta que en una conversación que él estuvo teniendo en este largo viaje por el Atlántico, Smith le contó una experiencia que él vivió en el Medio Oriente que tenía que ver específicamente con pastores. Y dice que un día viajando con un guía se encontró con un pastor y sus ovejas. Conversaron y el pastor le mostró el redil donde pasaba la noche. Si quiere poner la imagen otra vez. Consistía en 4 paredes con una sola entrada. Y Smith le preguntó: ¿ahí es donde van a pasar la noche? Y dice: sí, respondió el pastor. Y cuando están allí están completamente a salvo. Pero no hay puerta, replicó Smith. Y dice: yo soy la puerta, dijo el pastor. Aunque no era cristiano ni hablaba en el lenguaje bíblico, su explicación fue clara. Cuando se apaga la luz y todas las ovejas están dentro, me acuesto en la entrada. Ninguna oveja sale sin pasar por encima de mí, y ningún lobo entra si no lo hace por encima de mi cuerpo. Yo soy la puerta. Y eso es exactamente lo que Jesús quería comunicar en Juan 10, del 7, cuando Él decía o dijo: yo soy la puerta. Jesús no solo estaba mostrando que no solo Él era el camino de la salvación, sino que también era el protector y el proveedor del rebaño. ¿Por qué? Porque para poder entrar al redil debemos pasar por Él. Para poder salir a comer pasto debemos de salir por Él. Por medio de Cristo estamos a salvo, pero también tenemos acceso a lo que necesitamos para vivir. Pero uno de los grandes miedos que teníamos mi esposa y yo de dar el paso era la provisión. Era otra vez dejar eso sin tener esto. Uno de los grandes miedos es: me voy a quedar sin un salario. ¿Con qué voy a alimentar a mi familia? ¿Con qué vamos a pagar el alquiler? ¿Verdad? Pero Dios es tan bueno que
Cuando uno escucha su voz y sabe que proviene de Él provee y Él se encarga de las cosas. Y una de las cosas que sucedieron es que esta iglesia renunciamos. Ahora, ustedes saben cómo funcionan aquí las cosas en Costa Rica. Si usted lo despide, usted tiene ciertos beneficios, ¿verdad? Como ¿cómo se llama? Que le dan a uno las cesantías. Pero si vos renuncias, di no. Esta iglesia decidió pagarnos 3 meses de salario a pesar de que renunciamos. Una amiga escuchó nuestra historia y dijo: yo les doy otro mes más. Y así el Señor se fue encargando de cuidarnos como familia. ¿Por qué? Porque escuchamos su voz y dimos el paso. Y en todo este proceso ya Dios nos había mostrado que era acá donde teníamos que movernos. Y en ese proceso también empezó a surgir: ok, vamos a movernos a Nosara, el alquiler es más caro del que estábamos pagando en San José, nuestro presupuesto tiene que aumentar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y algo de lo lindo que hizo el Señor es que pudimos levantar el apoyo económico para vivir aquí en Nosara y poder servir en Casa Vida aquí en Nosara con personas y amigos cercanos a nosotros y personas aquí en Costa Rica, ¿verdad? Normalmente un misionero trata de levantar apoyo en iglesias en Estados Unidos para poder llevar a cabo su ministerio, pero el Señor ha proveído y sigue proveyendo a través de personas ticas y cercanas a nosotros, ¿verdad? Historias como jóvenes que fueron parte de nuestro ministerio, de nuestro grupo de jóvenes, y ya se graduaron, ya tienen su primer trabajo y están decidiendo apoyarnos mensualmente con un apoyo económico. Y cuento esta historia porque esta es la imagen que estoy viendo a través de ver al Señor como a la puerta. Es el Señor diciéndome: ¿verdad? Vos decidiste dar el paso, tenés que pasar a través de mí y yo me voy a encargar de que cuando vayas a pastar, a comer pasto, tengas lo que necesitas. Ya hoy en día no nos ha faltado nada porque el Señor se ha encargado de cuidarnos como sus hijos. Y entonces, qué imagen tan increíble. Otra vez lo repito: Jesús no solo nos da salvación, sino que se encarga de cuidarnos y de proveernos. Y Jesús amplía este concepto, porque yo creo que lo dice 2 veces, lo de la puerta. Otra vez vuelve a decir: yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, será salvo. Podrá entrar y salir con libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero y esta vida abundante no se refiere a la riqueza material ni a tener muchas cosas, porque si seamos honestos, el dinero puede comprar pastos, casas, comodidades, pero no nos puede dar satisfacción, ni paz, ni plenitud. Pero la verdadera abundancia que Cristo nos ofrece en esa vida plena está en Él. Es seguridad, es guía, es satisfacción, es propósito. Eso es verdaderamente lo que el Señor nos puede ofrecer. Y obviamente es difícil porque vivimos en un mundo donde nos miente y nos da esta imagen de hacernos pensar de que necesitamos todo lo material y necesitamos todas las cosas que en realidad no necesitamos. Y entonces, así como las ovejas dependen de su pastor para protección y alimento, nosotros dependemos de Jesús para nuestra salvación, para nuestra seguridad, para nuestra vida en abundancia. Y el entrar por la puerta significa entrar en esa relación completa y confiar en Él. Cuando nosotros decidimos dar este paso es porque estábamos confiando en que el Señor se iba a encargar, iba a tener control de nosotros. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo está viviendo usted? ¿Como una oveja dependiendo del pastor, o como un pastor creyendo que tiene el control sobre su propia vida? Y eso es lo que el Señor nos está hablando. Por eso nos dice: yo soy la puerta. Donde podamos entrar y salir, que no sea a través de Él. Entonces, la relación del pastor con las ovejas es basada en su voz. Luego, la provisión del pastor para sus ovejas a través de la puerta es que Él nos da protección, nos da provisión. Y por último, vamos a ver el corazón
del pastor por sus ovejas. Versículos 11 y 18. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco, doy mi vida por las ovejas. Entonces esto nos va a servir un poquito de introducción del buen pastor, que vamos a profundizar más la próxima semana. Pero es importante que entendamos esto, porque el ver el corazón del pastor nos va a dar a entender mucho de verdad, de cómo es él. Y ahorita comenté en Mateo 9:36, ¿verdad? Cuando decía que Jesús tuvo compasión por aquellos que eran como ovejas sin pastor, ¿verdad? Al ver las multitudes dispersas y desesperadas, la palabra traducida como compasión lo que transmite es algo muy profundo, ¿verdad? Actualmente nosotros decimos compasión, y creo que lo que se nos viene un toque a la mente es un poco como pobrecito, ¿verdad? Como pobrecito esa persona. Pero en realidad esta palabra compasión no tenía que ver tanto con ese pobrecito, sino que era un sentimiento ¿verdad? Ese que se sentía fuerte en el estómago. Su corazón se revolvió con amor por aquellos que estaban perdidos y necesitados. Y Jesús no era un pastor asalariado, interesado en simplemente cumplir su deber como un cheque. Su corazón estaba lleno de un amor sacrificial, un amor que se entregaba y se preocupaba hasta lo más profundo de su ser. En este texto de Juan 10, del 1 al 18, en 4 versículos en específico, Jesús declara que Él da su vida por las ovejas. Juan 10:11, Juan 10:15, Juan 10:17, Juan 10:18. 4 veces seguidas Jesús dice que Él da su vida por las ovejas. Y el número 18 dice: nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo poder para darla y tengo poder para volver a tomarla. Ahora es como una canción que el Señor nos canta, es una melodía donde repite que yo doy mi vida por las ovejas. Y esto nos revela el verdadero corazón del pastor. Y creo que por eso hace la analogía de la persona que es solo asalariado y que está tratando de hacer su trabajo, porque cuando viene lo difícil simplemente se va. Pero nos muestra que Jesús no es así. Jesús dedicó toda su vida a nosotros, y finalmente Él entregó como el mejor acto supremo el sacrificio en la cruz. Y lo increíble de esto es que no fue un acto apresurado ni forzado. Dice que por iniciativa propia Él se entregó por nosotros. ¿Verdad? En Getsemaní, si ustedes van a leer este texto, yo me fui más adelante, a leerlo, me impactó verdaderamente poder prestar atención a esto. Quienes no querían que Jesús fuera capturado eran los discípulos, pero Jesús, con plena tranquilidad, se entrega a los soldados, sin fuerza, simplemente por voluntad propia se entrega a los soldados. Y es que Jesús pudo en ese momento haber llamado miles de ángeles para que vinieran a salvarlos, y iban a venir a salvarlo, pero Jesús decidió entregarse. Y en Juan 19:30, cuando ya Jesús está en la cruz muriendo, dice: Él entregó su espíritu. Él, por cuenta propia, dice que entregó su espíritu. Y estas son las verdades de las cuales debemos vivir. Que el Señor mismo se entregó por nosotros, por su voluntad propia. Decidió darnos el mejor regalo, que cuando nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Dice Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados,
por gracia ustedes han sido salvados. Qué gran corazón la del pastor, qué gran corazón el de Jesús. Cuando usted y yo no merecíamos absolutamente nada, por gracia, dice Efesios, ustedes han sido salvados. Por voluntad propia de Jesús hemos sido salvados. Y entonces es el corazón de nuestro pastor, un corazón que da su vida voluntariamente y plenamente por las ovejas. ¿Verdad? Pongan esa imagen en su mente, que cuando lleguen los lobos a comerse las ovejas, el pastor que va a estar al lado suyo lo va a cuidar, lo va a proteger, no va a huir. Su amor por nosotros no tiene límites. Y su sacrificio nos da seguridad de que siempre vamos a estar cuidados, que siempre vamos a estar protegidos. Porque ese es el corazón del pastor. Y yo no sé ustedes, pero a mí me da una imagen de un Jesús demasiado hermoso. Poder ver a Jesús de esta manera como nuestro pastor. ¿Y por qué es tan hermoso? Porque por la forma en que se relaciona con nosotros, nos llama por nuestro nombre, nos conoce íntimamente, y porque nosotros lo conocemos a Él y confiamos en Él para nuestras necesidades. ¿Y por qué es un Jesús hermoso? Porque Él es la puerta, ¿verdad? Y cuando entramos por Él encontramos protección, encontramos salvación, encontramos provisión. Cuando salimos vamos a encontrar pastos y vamos a encontrar vida abundante. Eso es lo que el Señor nos puede dar a nosotros. ¿Y por qué es un Jesús hermoso? Porque su corazón sacrificial dio su vida por las ovejas y nos ofrece a todos un lugar en Él. Juan 10:16 nos recuerda, Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, debo traerlas también y escucharán mi voz, así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando yo leo este texto yo digo, qué increíble que miles de años atrás Jesús estaba pensando en mí, Jesús estaba pensando en usted, y Jesús sabía que quería usted que yo estuviéramos en su rebaño. Y si eso no es poderoso para usted, ¿verdad? Qué difícil poder desaprovechar esto que el Señor nos está dando. ¿Verdad? Jesús quiere que seamos parte de su rebaño. Antes de la fundación del mundo, el Señor pensó en nosotros. El Señor ya sabía que quería que estuviéramos y fuéramos parte de su rebaño. Pero necesitamos permitir que Cristo sea nuestro Salvador. Necesitamos permitir que Jesús sea nuestro pastor. Es como lo decía ahorita, ¿cómo está queriendo vivir? ¿Como una oveja o como un pastor? Porque si está viviendo como el pastor de su vida, obviamente no va a dejar que Jesús sea el pastor y el que dirija su vida. Pero si usted es una oveja, ya sea una oveja sin pastor o una oveja con pastor, sin pastor sabe cuál pastor ir, y con pastor sabe cuál pastor está guiando su vida. Entonces es recordarnos que Dios nos da la posibilidad de tener una vida plena en Él, y la manera en que usted y yo podemos acceder a esa vida plena es a través de Él. Yo soy la puerta, nos dice Jesús. Y cuando Él entregó su vida, Él se convirtió en esa puerta de la salvación y en la puerta de la vida abundante. Y yo no sé si ustedes pueden ver lo profundo que hay entre esta analogía, que Jesús está usando el ejemplo de ovejas y de pastor, ¿verdad? Porque las ovejas servían para sacrificio, para el perdón de los pecados, y Jesús iba a hacer ese último sacrificio que íbamos a necesitar para el perdón de nuestros pecados, para nuestra salvación. ¿Verdad? Jesús les está diciendo, no hay otro camino a Dios sino a través de Él, a través de Cristo. Y
Y debemos de entender que aunque el mundo nos engañe, aunque el mundo nos mienta, de que hay otras maneras de llegar al Padre, no las hay. Jesús es el único camino. Hoy Phoebe en la iglesia, en inglés, compartió, ¿verdad?, que muchas veces cuando nosotros nos preguntan que si nosotros somos cristianos, nosotros decimos, sí, yo soy cristiano. Y que Dios la retó a ella a no simplemente decir, sí, yo soy cristiana, sino decir, estoy en Cristo. Y qué diferencia haría mucho en poder decir con nuestra propia boca que estamos en Cristo, que no simplemente somos cristianos por nombre, sino que estamos en Él. ¿Verdad? Y esta imagen que Phoebe compartió sin saber que yo estaba predicando este texto, a mí me impacta demasiado, porque es decir, estoy bajo el mando del pastor, de Jesús, el pastor supremo. Él es el que me guía, es el quien me da, quien me provee. Y esa debe ser nuestra actitud para nosotros en nuestra vida. Dejar que Él sea nuestro pastor y no dejar que el mundo nos mienta, nos engañe. Y entonces, si usted está hoy en día acá y nunca ha recibido esta relación y esta provisión y ha experimentado el corazón de este pastor, Dios quiere que usted se someta a Él y lo vea como el pastor y como el Señor de su vida. Y si usted ya es una oveja que ha entendido y es a través de Cristo, Dios quiere que disfrute plenamente los beneficios que están bajo vivir en su reino, bajo su rebaño. Y debemos de entender que Él es nuestro pastor y debemos de adorarlo con todo nuestro corazón, debemos de confiar en Él día a día y dejar que Él guíe cada paso de nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias porque con textos profundos, Señor, como estos, despiertas tanto en nuestros corazones. Señor, hablo de forma personal, porque de verdad muchas veces pasa desapercibido historias y analogías como esta, Señor, pero qué profundo, Señor, es esta relación entre el pastor y las ovejas, Señor. Y quiero dar gracias porque me muestra muchísimo en mi corazón, Señor, me muestra muchísimo de quién soy yo, Señor. Y quiero pedir, Señor, quiero orar, pedirte perdón por las tantas veces que tal vez no confiaba en tu voz, Señor, que pensaba de que yo sabía lo que era bueno para mí o lo que era lo mejor para mí, Señor. Porque sé que humanamente, Señor, cometemos errores, Señor, y creemos que somos autosuficientes, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que seamos una iglesia que camina bajo tu rebaño, Señor. Una iglesia que sabe que eres tú quien nos guía, Señor. Eres tú quien nos provees, eres tú quien nos cuida, Señor. Una iglesia que sabe y reconoce que Jesús es nuestro pastor. Nada ni nadie más, Señor. Hoy quiero orar porque si hay personas acá, Señor, que todavía no han entrado por esa puerta, Señor, les permita revelarles o mostrarles, Señor, que tú estás ahí, Señor, esperando para que puedan pasar a través de ti, Señor. Les puedan mostrar, Señor, que es a través de ti que podemos disfrutar esta salvación y esa vida abundante que tú nos ofreces, Señor. Así que gracias, Señor, por este regalo inmerecido de salvación, Señor. Porque se me viene la imagen, Señor, de esa oveja patas para arriba, Señor. Así estábamos nosotros, Señor. Y llegaste tú, Señor, a volvernos y a darnos esperanza y a darnos un camino nuevo, Señor. Y a reconocer, Señor, que es a través de ti quien podemos disfrutar, Señor, de esa plenitud y esa paz que solo tú nos puedes dar, Señor. Gracias por tu bondad, Señor, gracias por tu provisión, gracias por lo que tú eres para nosotros, Señor, y ayúdanos a vivir en una vida, Señor, que refleje que tú eres nuestro pastor y que hemos entrado por esa puerta, Señor, y que hemos salido por esa puerta sabiendo que tú tienes el control, Señor. Gracias, Señor, y es en tu nombre que oramos. Amén.
Perfecto, no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta.